Descubierto, escalofriantes encuentros malditos en cabañas embrujadas de Mazmitla. El viento aullaba entre los árboles, un eco lúgubre que parecía gritar advertencias. María, con sus hijos Diego y Sofía, había decidido escapar del caos de la ciudad. Su viejo auto, ruidoso y agrietado, crujía al atravesar caminos polvorientos. Mientras se alejaban de su barrio lleno de inseguridad, un rayo de esperanza iluminaba su viaje hacia una cabaña que prometía paz. Sin embargo, lo que encontrarían no era sino un abismo de terror. Al llegar, el sol se ocultaba detrás de las montañas, un resplandor anaranjado que parecía un presagio. La cabaña, construida en madera desgastada, emanaba una sensación de abandono, como si la naturaleza la hubiese reclamado con fuerza. Los niños corrían emocionados, pero María sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Solo son los bichos, pensó, intentando calmar la inquietud que crecía en su pecho. Pero Sofía, con sus pequeños ojos oscuros, escuchaba murmullos entre los árboles que causaban su desasosiego. «Mamá, ¿escuchas eso?», preguntó, su voz un susurro temeroso. La noche cayó de repente, y con ella, una densa oscuridad se apoderó del lugar. Ruidos inusuales romperían el silencio, un susurro frío que emanaba del bosque, como si lo insondable se burlara de ellos. Los animales habían desaparecido, y aquella cabaña que prometía comodidad se convirtió en un refugio donde la tensión era palpable. «Vamos a buscar leña», sugirió María, aunque sabía que algo no estaba bien. Al salir, un viento helado atravesó sus cuerpos, el aire parecía estar cargado de sombras que les acechaban. Fue entonces cuando descubrieron una puerta trasera desgastada, ocultaba secretos olvidados. Curiosos, la abrieron y encontraron un sótano repleto de objetos antiguos y polvorientos. Entre ellos, un diario con páginas amarillentas. Al hojearlo, María se dio cuenta de que las anotaciones hablaban sobre rituales oscuros e invocaciones. Su corazón latía con fuerza mientras leía. «Esto es una locura», exclamó Diego, tratando de restarle importancia. Pero, en el fondo, todos sentían el mismo terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras regresaban a la cabaña, un frío penetrante los envolvió. Cada ruido se volvió una amenaza, sentían que algo les observaba. Al mirar a su alrededor, María se encontró con el vecino, que sonreía desde una distancia inquietante. Sus ojos, llenos de un brillo extraño, parecían decir más de lo que pronunciaba su boca. No están solos, un pensamiento aterrador se instaló en su mente. En la distancia, el susurro del viento parecía transformarse en voces, imprecisas y confusas. La cabaña, una vez un refugio, se volvía un laberinto del miedo. María sabía que el verdadero peligro no solo habitaba en el exterior, sino que también acechaba en la oscuridad de sus corazones, reflejando sus miedos más profundos. ¿Qué fuerzas se desatarían al caer la noche? ¿Cómo protegería a sus hijos de lo que la oscuridad había traído consigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras sombras oscurecían su camino. María cerró la puerta trasera con un golpe seco, como si esa acción pudiera ahuyentar las inquietantes ideas que danzaban en su mente. Sin embargo, su corazón seguía latiendo con fuerza, cada golpe resonando como un tambor de guerra. El olor a tierra húmeda se mezclaba con la tensión palpable en la cabaña. «Vamos a dormir», dijo tratando de sonar más segura de lo que sentía. Los niños asintieron, pero sus ojos revelaban el miedo que ocultaban tras un pretendido entusiasmo.
Mientras se acomodaban en la pequeña sala, el viento seguía aullando, como si intentara advertirles que no estaban solos. A medida que la oscuridad se hacía más profunda, las sombras parecían cobrar vida, danzando en las paredes de madera envejecida. María se recostó sobre el sofá, manteniendo a sus hijos cerca, sintiendo que cada parpadeo podía convertir todo en un laberinto de pesadilla. Sofía, con su voz temblorosa, rompió el silencio. «Mamá, ¿puedo dormir contigo?» María la abrazó y asintió, mientras que Diego, más inquieto, se giraba hacia la ventana. De repente, sus ojos se agrandaron. «¿Qué ves?», preguntó María, el aliento contenida sintiendo que una sombra más oscura se cernía sobre ellos. «Creo que hay alguien afuera», dijo Diego, su voz apenas un susurro. María forzó una risa nerviosa. «Es solo el viento y los árboles, y habrá amanecido pronto». Pero el nudo en su estómago crecía, cada vez que miraba por la ventana, la penumbra parecía más densa, más amenazante, decidida a mostrarle a sus hijos que todo estaba bien. María se levantó y se acercó a la ventana. El paisaje estaba envuelto en sombras, como una tela negra cubierta de niebla. Un escalofrío la recorrió y se dio cuenta de que el vecino estaba aún allí, observándolos con su inquietante sonrisa. ¿Por qué no se había ido a casa? ¿Por qué seguía con esa expresión perturbadora? Las luces del auto rompieron la oscuridad cuando el motor dio un último suspiro, como si, cansado, se rindiera al destino. La percepción de cunetas llenas de extraños no se hacía más ligera. En el aire, algo se había desatado. Una niebla fría se deslizó dentro de la cabaña, llenando sus pulmones con un aire pesado y estancado, como si las paredes mismas se tambalearan bajo el peso de una presencia invisible. De repente, los gritos de un joven resonaron desde el exterior, desgarrando la calma. «¡Ayuda! Por favor, ayúdenme», clamaba. Un sonido desgarrador. María sintió que su corazón se detenía. «¿Qué hacemos?», preguntó Diego, su mirada iluminada por el miedo. «Quédense aquí», ordenó María, aunque sus propias manos temblaban mientras buscaba una linterna. La oscuridad del sótano parecía deslizarse hacia ella, buscando tragarla. Con determinación y miedo entrelazados, abrió la puerta principal y se adentró en la noche. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el bosque conspirara contra ella. La voz seguía llamando, un grito que errante parecía venir de todas partes. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, llenándose con un olor a putrefacción y hojas muertas. «¿Dónde estás?», gritó con la esperanza de responder a la súplica. Fue entonces cuando sintió algo detrás de ella. Algo frío que abrazaba su espalda y le helaba la sangre. Aquel escalofrío helado era como un dedo del destino que arrastraba su voluntad. María se giró abruptamente, pero antes de que pudiera comprender lo que veía, la figura del vecino se alzó frente a ella. Su sonrisa se había transformado en una mueca grotesca. «No debiste venir aquí», murmuró con voz profunda y retumbante, mientras los ojos de María se llenaban de terror. En ese instante, los susurros del bosque crecieron en un coro escalofriante, como risas burlonas que se alzaban entre los árboles. La cabaña, la oscuridad, todo se había convertido en un juego macabro del que no podían escapar. «Los niños», pensó María, aterrorizada. ¿Qué les ocurriría mientras ella estaba aquí, atrapada en la telaraña de sombras y secretos redivivos? Mientras el viento aullaba, la figura se acercaba cada vez más, y el grito de ayuda se desvaneció en una nada aterradora. ¿Qué sendero tomaría María para regresar a la seguridad de su hogar? Pero el bosque, irónicamente, ya había reclamado su lección. La noche aún no había terminado, y los oscuros secretos de la cabaña estaban a punto de revelarse. En un último momento, antes de que todo se perdiera en la densa neblina, las luces comenzaron a parpadear. ¿Era una señal de esperanza o la señal de una nueva condena? María sintió que su aliento se detenía cuando la figura del vecino se acercó aún más,
sus rasgos distorsionándose en un rictus que parecía desafiar la propia naturaleza de la humanidad. Un retorcido brillo en sus ojos reflejaba la oscuridad del bosque, como si una chispa de algo más que simple locura habitara en su interior. ¿Por qué no te vas de aquí?, suplicó María, intentando mantener el control mientras su cuerpo temblaba. La pregunta se publicó en el aire, pero parecía ser solo un eco perdido entre los susurros del bosque. «Este es nuestro hogar ahora», respondió el vecino, las palabras cargadas de un veneno que hizo que la piel de María se erizara. «Te hemos estado esperando». Detrás de él, las sombras parecieron cobrar vida. Siluetas indistintas surgieron entre los árboles, cada vez más cerca, como guardianes de un secreto oscuro, y María sintió que la realidad se agrietaba a su alrededor. La fría niebla, que la había envuelto desde que salió de la cabaña, parecía ahora deliberada, unida a las criaturas que la acechaban. «Los niños», gritó en un arranque de pánico. Tenía que regresar a ellos, pero sus pies parecían anclados a la tierra, como si la misma naturaleza la reclamara. De repente, el grito desgarrador resonó nuevamente, pero ahora sonaba más cerca. «¡Ayuda!». Se oyó otra vez, esta vez acompañado de un llanto que retumbó en los rincones más oscuros de su corazón. Era Sofía, el vecino sonrió, ahora mostrando una mueca inhumana, y dio un paso atrás, permitiendo que las sombras danzaran hacia adelante, conspirando contra María. «Puedes salvarlos, o perderte con ellos. Solo tú decides». María sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué clase de lección era esa? El grito de su hija resonaba en su mente como un tambor de guerra, y en el tumulto de su desasosiego, una chispa de determinación se avivó en su pecho. No podía dejar que el miedo dominara su cuerpo, no podía permitir que su familia se convirtiera en parte de la oscuridad. Se dio la vuelta y corrió de regreso a la cabaña, decidida a reunir a sus hijos. La neblina parecía intentar atajarla, pero sus pies encontraban un nuevo ritmo. Sin embargo, el vejestorio de la cabaña la recibió con un crujido ominoso, como si la puerta quisiera cerrarse definitivamente tras su entrada, sellando el peligro afuera y atrapando sus propios temores dentro. «Sofía». «Diego», gritó, con la voz quebrada por la adrenalina. Las sombras danzaban en la sala, llenando cada rincón con un terror palpable. Su corazón aceleraba, y no podía quitarse de la mente la risa burlona de las siluetas en el bosque. Los niños aparecieron, sus ojos llenos de miedo. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Sofía con un hilo de voz. «No hay tiempo para explicaciones, tenemos que salir de aquí», dijo María, pero al volver a mirar por la ventana, lo que vio la heló hasta los huesos. En el exterior, formaciones espectrales se movían en el umbral del bosque, como si la propia oscuridad estuviera viva y reclamara a sus habitantes. El vecino apareció de nuevo en la entrada, su figura medio iluminada por la lamparina que parpadeaba en la casa. «No puedes escapar, este lugar no se lo permite a los que saben demasiado». María cerró los ojos por un instante, buscando en su interior cualquier resquicio de esperanza, cuando un sonido, un leve murmullo, llegó desde lo profundo del bosque. «¡Ayuda!». Resonó de nuevo, pero esta vez no era solo un grito, era un coro de voces, una súplica desesperada, pidiendo auxilio, clamando por liberación. La elección era clara: huir o afrontar los horrores que aguardaban. Con su corazón martillando en su pecho, María miró a sus hijos y finalmente decidió. «Debemos luchar», dijo con determinación, pero cuando dio un paso hacia la puerta, algo la detuvo. Los niños comenzaron a llorar, una sensación escalofriante convertía su temor en terror absoluto. «¿Qué hay detrás de ti, mamá?», murmuró Diego, y María se giró lentamente. Al mirar hacia atrás, sus ojos se encontraron con la figura que jamás había querido ver, su propia imagen distorsionada, sonriendo de forma grotesca desde las sombras, un reflejo oscuro de sí misma que retumbaba en la niebla como un eco atormentado. Levantó su mano. «¡Huyamos!». El grito estalló en sus labios,
Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, sumiendo todo en un silencioso caos, el frío del miedo envolviendo a todos. La noche aún estaba lejos de revelarse y con un solo paso, la lucha por la supervivencia de María y sus hijos se transformó en un enfrentamiento con su peor pesadilla. ¿Quién es realmente el monstruo aquí? Resonó la voz del vecino desde la oscuridad, seguida de risas burlonas. María, ahora atrapada entre el terror y una verdad indescriptible, sintió que el abismo de la noche se cernía sobre ella. ¿Podrían ellos enfrentarse a lo que acechaba dentro de su propio círculo familiar? Pero al menos, en ese instante, el nuevo horror estaba a punto de ser desatado, y las preguntas se apretaban como un nudo en su estómago. ¿Podrían escapar de su propia sombra? María dio un paso atrás, su reflejo distorsionado en la sombra de la cabaña parecía moverse con una voluntad propia, un eco de sus propios miedos manifestados. Los niños comenzaron a gritar, la angustia en sus voces la atravesó como cuchillos afilados. «Mamá, ¿está contigo?», preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. «Siempre ha estado. Siempre ha estado aquí», respondió la figura sombría detrás de ella, hablando con su voz, pero con un tono que helaba la sangre. María sintió el pánico inundar su cuerpo. Esa cosa, esa versión retorcida de ella misma, estaba allí, obligándola a enfrentarse a lo que más temía. «Salgan», gritó María, intentando mantener la calma mientras sentía que el suelo vibraba bajo sus pies, un temblor ominoso que resonaba en el interior de la cabaña. «Sofía, Diego, salgan por la ventana». Los niños la miraban, atrapados entre la confusión y el miedo, hasta que la imagen grotesca de María sonrió con un aire burlón, como si disfrutara del espectáculo. «No hay salida, querida. Ellos están aquí para quedarse, y tú también lo estarás». La voz del vecino llegó de nuevo desde las sombras, arrastrándose por el aire como una serpiente. «¿De verdad crees que puedes salvarlos? Solo son sombras, reflejos de lo que realmente son. La verdad que siempre supiste». Los gritos aumentaban en la distancia, un coro aterrador que parecía vibrar a través de la niebla. «Mamá, vamos», suplicó Diego, mientras Sofía escondía su rostro en sus brazos. Aterrorizada, María, sintiendo que cada segundo contaba, miró desesperadamente a la ventana. La niebla se arremolinaba afuera, y sombras serpenteantes se acercaban aún más, formando un mar de oscuridad que arrastraba todo lo que tocaba. «No puedo dejar que se lo lleven», dijo, y con una determinación renovada, decidió enfrentar su propia creación. Se acercó lentamente a su reflejo oscuro, que ahora parecía solidificarse. «Eres solo una mentira», gritó. «No te tengo miedo». La figura se desvaneció por un momento, como si la desafiante voz de María hubiera despojado un poco de su poder. Pero pronto, su risa espeluznante resonó por toda la cabaña. «Miedo, es lo único que te mantiene aquí. Sin él, no existo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas de frustración, pero en el fondo de su ser, sentía una llama resurgir. «No eres real. Eres el miedo que me han enseñado a temer, y no voy a dejar que te hagas con nosotros». Con un grito que resonó con una fuerza que jamás había sentido, María extendió sus manos hacia el reflejo que una vez la había aterrorizado. A medida que lo hacía, el aire alrededor de ella vibró, y pareció absorber la oscuridad a su alrededor. La cabaña tembló, como si un vendaval estuviera atrapado en su interior. Las sombras, que antes danzaban con alegría malévola, ahora retrocedían, atrapadas entre la confusión de la luz que María había invocado. «Sofía. Diego. Ahora», gritó de nuevo. Era su única oportunidad. Los niños, con la valentía que les había infundido, se lanzaron hacia la ventana que aún estaba abierta. Rápidamente, María los siguió, sintiendo una nueva fuerza en sus piernas mientras el pánico intentaba ralentizarla, pero antes de que pudieran saltar al exterior, el vecino apareció nuevamente,
sus ojos ahora más intensos que nunca. Tú no puedes huir de aquí, María. Y tus hijos no están a salvo mientras tú existas. A medida que se movían, la sombra del vecino se alargó, cubriendo la ventana, cerrando el camino a la luz. Ustedes ya son parte de esto. No puedes dejar que se vayan. En un último intento desesperado, María lanzó un grito por encima de su hombro. El amor es más fuerte que el miedo. Nosotros somos más fuertes que tú. La oscuridad retrocedió como si hubiera sido golpeada, pero el vecino sonrió de nuevo, y esta vez, su sonrisa era la de un depredador. ¿Estás segura? Cuando finalmente lograron atravesar la ventana, la niebla los envolvió de inmediato, y con un giro, perdieron la vista de la cabaña. Pero no estaban a salvo. El grito aterrador de Sofía se escuchó desde lejos, mientras un eco oscuro resonaba en sus oídos. «Mamá, están aquí». «No quiero perderme», clamó, antes de que el silencio se apoderara del bosque. María se dio vuelta, sintiendo un escalofrío mientras miraba a sus hijos. «Volvamos». Pero eso fue cuando se dio cuenta que el bosque había cambiado. Un camino, emergiendo de entre los árboles, delineaba una dirección que parecía atraerla hacia lo desconocido. La neblina se espesaría, las risas burlonas regresaban desde las sombras, y ante ellos, un viaje aterrador comenzaba a desplegarse. Porque lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo, y no había vuelta atrás. ¿Qué horrores acechaban en la ruta desconocida? María sintió que la verdad de su propia existencia estaba a punto de desvelarse, y con cada paso más cerca del bosque, la oscuridad prometía más de lo que jamás había imaginado. María miró a sus hijos, sus rostros pálidos reflejando el miedo. La neblina se pegaba a su piel como una niebla helada, y el aire pesado parecía contener secretos oscuros. «Debemos seguir adelante», murmuró, aunque en su interior una parte de ella temía lo que podrían encontrar. Mientras avanzaban por el camino serpenteante, los ecos de las risas burlonas se intensificaron, un sonido que se arrastraba por entre los árboles. Sofía se aferró a la mano de su madre, su cuerpo tembloroso casi trazando un mapa visible del terror que sentía. Diego miraba hacia atrás, inquieto, como si las sombras quisieran alcanzarlos. «¿A dónde nos llevan estas tierras?», preguntó Diego, sus ojos llenos de incertidumbre. La pregunta estalló en un silencio sepulcral. María no sabía qué responder. A medida que cada paso la llevaba más lejos de la cabaña, sentía que la distancia no hacía más que aumentar la opresión de su corazón. El camino se volvía angosto, rodeado de árboles retorcidos que parecían susurrar entre ellos. La bruma se enroscaba en las ramas, dibujando figuras que parecían observar cada movimiento. De repente, escucharon un crujido detrás de ellos. María se volteó rápidamente, pero no había nada. Solo la neblina y el frío incomprensible. «María», dijo una voz a sus espaldas, una voz familiar que le heló la sangre. Era la figura del vecino, ahora menos difusa, más definida. Sonreía con esa risa burlona que calaba en los huesos. «¿Creías que podrías escapar de la verdad? Estás atrapada aquí, entre el pánico y la realidad. Tus sombras vendrán por ti, y por ellos». La figura se acercó lentamente, como un depredador que evalúa a su presa. María sintió que la rabia y el miedo luchaban dentro de ella, mientras una preocupación aún mayor emergía. No solo era su vida la que estaba en juego, sino la de sus hijos. «Detente», le gritó, su voz resonando en el aire, pero él solo se rió, aumentando la tensión en el ambiente. «¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí? Estas sombras, esas voces, no solo son fantasmas, son tus miedos personificados. No escaparás de ellos». María se puso frente a sus hijos, tomando una postura decidida. «No nos tienes. Si hay algo que he aprendido, es que no puedo dejar que el miedo me dicte mi destino». Con cada palabra, el aire se calentaba a su alrededor, como si una chispa estuviera surgiendo. «¿Crees que puedes enfrentarlos?
Ellos saben lo que hay en tu interior, tus secretos más oscuros, lo que has intentado olvidar. Ellos son una parte de ti, y tú eres una parte de ellos, dijo el vecino, su voz resonando como un eco aterrador entre los árboles. La neblina giró a su alrededor, formándose en figuras vagamente familiares que se acercaban. María sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. «Aléjate de mis hijos», gritó, mientras las sombras se arremolinaban, tomando forma y volviéndose más opresivas. Un grito desgarrador surgió del fondo del bosque, y María giró la cabeza rápidamente. Era Sofía. «Mamá. No quiero estar aquí», clamó, sus ojos reflejando el horror de lo que podía verse a su alrededor. María sintió un nudo en la garganta. «Debemos irnos. Ahora», dijo, y mientras lo hacía, el camino a su alrededor comenzó a desvanecerse. Las sombras parecían reír, elevándose en el aire mientras se unían en un torbellino oscuro. «Aprende a aceptar, querida. Solo entonces podrás liberarte de ellos», dijo el vecino, su figura desvaneciéndose lentamente en medio de la bruma. No había tiempo. Con cada segundo que pasaba, la desesperación se convertía en un grito silencioso que llenaba el aire. «Sigamos adelante», insistió, tratando de mantener a sus hijos juntos, mientras un frío ominoso recorría su espalda. Entonces, lo vieron, una luz parpadeante a través de los árboles, como un faro en las sombras. Una promesa de esperanza, o quizás una trampa más. María dudó solo un instante. «Allí. Vamos». Pero cuando comenzaron a moverse, las luces empezaron a apagarse, una por una, como si la oscuridad estuviera apagando sus últimas esperanzas. De pronto, la tierra bajo sus pies crujió, y un grito de terror resonó en sus oídos. «Podrás enfrentarte a lo que eres en realidad, o seguirás huyendo y dejando que el miedo te consuma». Resonó la voz del vecino, tan cercana y retadora. El camino se torció, y lo que fue luz se convirtió nuevamente en sombra, atrayéndolos hacia un abismo desconocido. ¿Qué esperaría al final de ese camino oscuro? Los pasos de María resonaban cada vez más, casi desvaneciéndose entre la niebla densa. Ella sabía que la respuesta a sus miedos estaba más cerca de lo que pensaba, y la lucha apenas comenzaba. El sonido de las pisadas de María resonaba en un eco extraño, un sonido que se mezclaba con las risas burlonas que ahora parecían estar más cerca. La luz parpadeante se extinguió de golpe, sumiéndolos en una oscuridad casi palpable. El miedo se adueñó de sus corazones, y María sintió como el sudor frío resbalaba por su frente. «¿Dónde está la luz?», murmuró Sofía, aferrándose más fuerte a su madre. Diego, mudo, miraba a su alrededor con la expresión de alguien que percibe lo que no puede ver. El aire se volvió más denso, no solo la niebla estaba presente, sino algo más, una sensación de estar observados, de estar en peligro inminente. «Vamos, sigamos adelante», dijo María en un tono que intentaba sonar firme, a pesar de que su propia voz temblaba. Avanzaron, sintiendo el suelo irregular bajo sus pies, como si la tierra misma se retorcía en su camino. De repente, un susurro semblante de susurros de muchos, flotó a su alrededor. Palabras inentendibles, llenas de burla. «¿Escuchas eso?», preguntó Diego, su voz apenas una sombra en la penumbra. «No, no lo escuches, estamos juntos». «Sí», le respondió María, tratando de infundir valor pero sintiendo que la desesperación casi la abría en canal. Mientras más avanzaban, más intensas eran las risas, más claras sus voces. Siempre volviendo, siempre buscando, resonó una voz femenina, que hacía eco en el silencio como si brotara de las mismas paredes del bosque. «No pueden escapar, no hay donde ocultarse», continuó, como una alerta siniestra que les erizaba la piel. María giró la cabeza por si la figura del vecino aparecía nuevamente, pero no había nada, solo un vacío que parecía devorar cualquier atisbo de esperanza. «¿Qué está pasando, mamá?», cuestionó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas que apenas contenía.
Desde el fondo de su ser, María comenzó a preguntarse si realmente estaba dirigiéndose hacia la salida o si era la oscuridad la que las guiaba, manipulando sus rutas y mentes como un predador al acecho. SHHH silencio. Les ordenó ella, intentando escuchar con más claridad en la oscuridad, pero no había nada más que el bullicio lejano de sus propios corazones asustados. Fue entonces cuando Diego soltó un grito. Unas manos frías como el hielo lo agarraron del tobillo, inmediatamente lo hicieron caer al suelo. Él se retorció, tratando de librarse, pero las manos lo mantenían en una trampa escalofriante. ¡Diego!, gritó María, tirándose al suelo, intentando arrastrar a su hijo mientras trataba de liberar su pierna del agarre helado. Pero al mirar en esa dirección, ya no había manos, solo sombras que danzaban en la neblina, burlándose de ellos. Sofía, corre hacia mí. Ahora. Ordenó, la desesperación en su voz, todo parecía envuelto en un caos, las risas burlonas crecían, los ecos de sus temores materializándose ante ellos. Fue entonces cuando María vio un rostro entre la bruma, una figura conocida y aterradora, la abuela que creía perdida, sonriendo con una tristeza inquietante. Has despertado a las sombras, María. Debes aprender a dejar ir, susurró la imagen, sus ojos oscuros reflejando el dolor y la desesperanza. María sintió que el aire se le escapaba, pero no podía quedarse paralizada. Esto no es real. No eres real. La figura de la abuela comenzó a desvanecerse, pero su risa se elevó y se entrelazó con las risas que llenaban el bosque, como un coro de almas atormentadas. En un momento de claro terror, María sintió que el pánico la rozaba, lista para devorarla. Muévete, María. No dejes que te atrapen. Gritó un último eco de la voz de su madre en su mente. Finalmente, con un último grito desgarrador, María juntó todas sus fuerzas, arrancó a Diego del suelo y tomó la mano de Sofía. Corrieron hacia la penumbra, guiándose solo por el instinto, aun cuando las risas se convertían en gritos de furia. No, no. No lo lograrán. Se repetía María mientras la voz del vecino resonaba más cerca, un eco detrás de ellos. La verdad te atrapará, María, no puedes correr de ella. No sabían a dónde los llevaba la bruma, pero el espíritu de lucha había cambiado en ella, ya no sería la presa. Así, entre el desespero, empezaron a avanzar hacia un nuevo rincón oscuro del bosque, donde podrían enfrentar lo que había estado esperando, pero en medio de la huida, una puerta apareció ante ellos. Una sombra oscura con relieves extraños, pulsando con una energía apenas tangible, una posible salida, o el principio de una condena aún más fuerte. Tendrían el valor de cruzarla, o las sombras los atraparían antes de que tuvieran la oportunidad de decidir. La puerta parecía estar hecha de un material desconocido, con relieves que se movían como si tuvieran vida propia. María sintió una atracción extraña, como si algo dentro de ella la impulsara a acercarse. Pero cada paso que daba hacia la puerta era pesado, como si el aire a su alrededor se volviera más denso y opresivo. Las risas burlonas resonaban más fuerte, como un recordatorio de que no estaban solos. ¿Qué hacemos, mamá?, preguntó Sofía, con su voz temblorosa, casi un susurro entre las sombras. María se detuvo, mirando a sus hijos con una mezcla de temor y determinación. No lo sé, pero si no cruzamos, nos atraparán aquí. A pesar de la desesperanza que la rodeaba, un instinto de protección la invadió. No podían quedarse ahí. Está bien, vamos, exclamó Miguel, antes de que él mismo se diera cuenta de lo que había dicho. Se acercó a la puerta, y antes de que María pudiera protestar, la empujó ligeramente. A medida que lo hacía, la puerta se abrió, emitiendo un chirrido que resonó como si la misma madera estuviera quejándose. Una luz tenue emergió del interior, contrastando con la oscuridad que los había engullido. Es ahora o nunca, dijo María, alentando a Sofía a seguir a Diego. Cruzaron el umbral, un frío gélido recorriendo sus espinas como si el aire mismo estaba intentando disuadirlos.
Dentro, la atmósfera era diferente. Aunque aún había sombras, había algo más, una especie de quietud, como si el tiempo estuviera suspendido. Sin embargo, esa calma era engañosa. Los tres dieron pasos temerosos, y a medida que se adentraban en el misterioso interior, el olor a madera enmohecida y algo más putrefacto les llenó los pulmones. Las risas y los susurros se desvanecieron, reemplazados por un silencio opresivo que reverberaba en sus oídos. Cada paso que daban resonaba como un tambor ensordecedor. ¿Qué es este lugar?, preguntó Sofía, aterrorizada. Probablemente un viejo cobertizo o algo así, respondió Diego, aunque sus ojos delataban un miedo profundo. Se acercaron a lo que parecía ser una habitación principal, sus corazones latiendo con violencia. De repente, un eco inconfundible de risas burlonas emergió de las sombras, fusionándose con un susurro familiar que decía: siempre omnipresente, siempre vigilante. María se congeló al reconocer la voz. Era la misma que había escuchado en el bosque, pero ahora estaba más cerca, como si la estuvieran llamando desde dentro de la cabaña. Al centro de la habitación, una figura apareció, cubierta por una niebla tenue. Has sido elegida, María. Las sombras nunca olvidan. La voz resonó, y algo en su tono hizo que el aliento de María se detuviera en su garganta. La figura parecía su abuela, con la misma tristeza que la había envuelto en el bosque. ¿Por qué no dejas que las sombras te guíen de regreso a tu hogar? No, gritó María, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Las paredes parecieron acercarse, como si la cabaña estuviera viva y deseando devorarlos. No quiero volver con ellas. La figura se acercó, y la risa se transformó en un eco perturbador que retumbaba en su mente, perforando su resistencia. ¿De verdad piensas que puedes escapar, querida? Las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse. María sintió que una presión intensísima la oprimía, como si miles de manos invisibles la mantuvieran en su lugar. La voz de su madre resonó en su mente, ahogada en llantos de advertencia y súplicas. María miró a sus hijos, chispeando luz de esperanza. Vámonos. A la salida, ahora. Sin pensar, tomó la mano de Sofía y corrió hacia una de las paredes, intentando derribarlas con la fuerza de su pánico. Pero ante su desesperación, las sombras se arremolinaron con furia, y de la cabaña emergieron gritos que desgarraban el aire. Esto no ha hecho más que comenzar, resonó la voz de la figura antes de que la habitación estallara en oscuridad total. En un giro inesperado, la puerta que habían cruzado se cerró de golpe y una sensación de volverse uno con la oscuridad los envolvió. En ese instante, María supo que el verdadero terror apenas empezaba. Su piel se erizó mientras comprendía que no había vuelta atrás. ¿Encontrarían el camino para liberar sus almas o serían prisioneros de aquellas sombras por el resto de la eternidad? La oscuridad se adhirió a ellos como una segunda piel, sumergiéndolos en un silencio aterrador que oprimía sus corazones. Todo lo que habían conocido, cada chispa de esperanza, parecía desvanecerse con la última risa burlona que resonó en sus oídos. María apretó la mano de Sofía con fuerza, sintiendo como sus pequeños dedos temblaban. El miedo invadía su ser, pero la necesidad de proteger a sus hijos trascendería cualquier terror. Diego. ¿Estás ahí? Su voz temblorosa fue el eco de su pánico, pero no tuvo respuesta. Las sombras parecían bailar a su alrededor, y una niebla espesa se arremolinaba al ras del suelo, comenzando a tomar formas que se asemejaban a rostros conocidos, pero distorsionados por el dolor y el sufrimiento. María buscó a su hijo con la mirada, su corazón disparado como un tambor. Diego, responde. Las llamas del miedo ardían en su pecho. Un crujido sordo resonó detrás de ella, y al voltear, vio una sombra más prominente que las demás. No, no, murmuró para sí misma, conteniendo la respiración. Mamá. Una voz lejana, casi un susurro, interrumpió sus pensamientos. Era Diego. Corrió hacia ella, sudoroso y asustado,
su rostro pálido iluminado por una luz espectral que emergía del rincón más alejado de la habitación. «Mira», gritó, señalando, en el fondo, una antigua chimenea parecía cobrar vida, llamas azuladas danzando con suavidad, convirtiéndose en figuras que se retorcían como serpientes. La visión era hipnótica, y María sintió que algo dentro de ella quería acercarse, atrapada en un trance mortal. «No te acerques», ordenó, tratando de romper el hechizo que las sombras ejercían sobre ellos. Sofía, aún temblorosa, se acurrucó más cerca de su madre. «¿Qué hacen esas luces, mamá?». María no podía responder. En su mente resonaba la voz de su abuela, hablando en un susurro desgastante sobre pactos y sacrificios. Las sombras buscan un nuevo alma, una para sustituir a la vieja. «Te necesitan, te quieren, no», gritó de nuevo, luchando contra la influencia que casi la paralizaba. «No vamos a quedarnos aquí». Sin más pensamiento, dio un paso hacia atrás arrastrando a sus hijos tras de sí. Pero el suelo pareció moverse, las sombras extendiéndose como un mar oscuro que las envolvía, impidiendo su escape. Un retumbar de risas resonó en la habitación, fuerte y amenazador, mientras las figuras en la chimenea se transformaban cada vez más en rostros conocidos, gente que había amado, que había perdido. María, la voz de su madre emergió de entre el caos. «Ven a casa», fue suficiente para que su pánico crezca. «No. No quiero ir contigo». Su grito reverberó en la habitación, y el ambiente estalló en un vaivén de ecos desgarradores. Pero solo fue el comienzo del verdadero horror, las llamas comenzaron a expandirse, enredándose y formando un portal serpenteante que proyectaba visiones de pesadilla, un bosque oscuro, la cabaña donde todo había empezado, y al fondo, sombras de personas desaparecidas formando un coro desesperado, exigiendo liberación. María sintió que la presión de las sombras aumentaba, casi desgarrando su ser. «Debemos salir de aquí. Ahora». Los ojos de Diego estaban llenos de terror, mientras Sofía sollozaba en brazos de su madre. La fogata crepitaba violentamente, como si la misma chimenea estuviera viva, deseando tragarse a quienes se acercaban. «Mamá, mira». Diego señalaba la chimenea, su voz ahora frágil mientras se tambaleaba. «¿Qué está pasando?». En ese mismo instante, el rostro de su abuela apareció, con una sonrisa difusa y ojos vacíos. «El ciclo debe completarse, María. Toma la decisión». Las sombras comenzaron a cobrar vida, tentadoras, llamando a María hacia el interior del torbellino que se había creado. Las risas, las súplicas se mezclaban, creando una sinfonía de desesperación que atravesaba toda la realidad. María luchaba por mantener la cordura mientras su corazón latía descontrolado. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Sofía, su voz temblorosa apenas un eco entre el horror que les rodeaba. María sintió que el tiempo se detuvo y con cada instante perdido, las sombras se acercaban. ¿Haría el sacrificio para salvar a sus hijos o sucumbiría al abrazo oscuro de su familia perdida? La decisión que estaba a punto de tomar podría definir no solo su destino, sino también el de sus hijos. La bruma parecía cerrarse, y un último grito desgarrador llenó el aire denso de energía oscura. «Elige, María, entre tu pasado y el futuro de tus hijos». Las llamas empezaron a crecer, y en ese momento, supo que el verdadero terror estaba a punto de revelar su rostro. Las sombras se abalanzaban hacia ellos como un océano oscuro, mientras María sentía que su mundo se desmoronaba en un torbellino de terror. El canto de aquellos a quienes había perdido retumbaba en su mente, casi como un lamento que le hacía dudar de su propio ser. «No. No voy a dejar a mis hijos», gritó, pero su voz sonaba ahogada por el eco de aquellas risas familiares, distorsionadas por el dolor. Diego la miraba con ojos llenos de desesperación, mientras Sofía buscaba consuelo en el abrazo apretado de su madre. «Mamá, por favor, no los escuches», susurró Diego, su voz temblando con el peso del instinto que dictaba su supervivencia. María, aferrándose a ese impulso, dio un paso atrás, sintiendo como el suelo debajo de sus pies se sacudía.
Algo está mal, algo no está bien aquí, pensó, sintiendo que el portal de llamas la miraba con una avidez inusual. Las figuras en la chimenea parecían bailar con más vigor, envueltas en una extraña fiesta de sombras. Ella sabía que no podían quedarse, pero cada movimiento hacia atrás resultaba más difícil mientras las fuerzas oscuras intentaban atraparlos. «Mamá», gritaron los niños al unísono, y en un instante de pura adrenalina, María hizo lo que creía correcto, se giró y corrió hacia la puerta, empujando a sus hijos delante de ella. La niebla se apretaba alrededor de ellos como dedos fríos, intentando ralentizar su escape. Pero antes de que pudieran llegar al marco, un chillido desgarrador cortó el aire, provocando que María se detuviera en seco. Era un sonido que reconocía, uno que había escuchado en sus pesadillas. La puerta de la cabaña comenzó a temblar, y la madera crujía como si algo en su interior intentara liberarse. «Rápido, sal», ordenó, pero la niebla apenas permitió que avanzaran. A su alrededor, la risa se convirtió en un grito ensordecedor que desconcertaba su sentido de la realidad. «Por favor», imploró, sintiendo que la oscuridad estaba a punto de devorarlos. Finalmente, lograron abrir la puerta, pero al cruzarla, un frío intenso los envolvió, como si el mismo aire procesara sus miedos. Afuera, el mundo parecía un eco apagado de lo que habían dejado atrás. Todo era más sombrío, los árboles danzaban en una brisa escalofriante y la luna brillaba de una forma que parecía burlona. «¿Dónde estamos?», murmuró Sofía, viendo ángeles caídos en su propia inocencia. El bosque a su alrededor era más oscuro de lo que recordaba, y todo parecía moverse y susurrar secretos prohibidos. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo María, tratando de reunir fuerzas, pero en su corazón, la duda crecía. ¿Y si el peligro no había terminado? Apenas avanzaron unos pasos cuando, de entre la niebla, surgió una figura encapuchada. María se detuvo, sintiendo una oleada de terror. «¿Quién eres?», preguntó, temblando como si un escalofrío le recorriera la espalda. La figura se acercó dando pasos lentos, una sonrisa oscura dibujada en su rostro oculto. «He estado esperándolos», la voz resonó, suave como un susurro, pero llena de la malevolencia de aquellos que habían perdido su humanidad. Diego intentó proteger a Sofía, aferrándose a su madre, mientras la figura extendía una mano hacia ellos. «El sacrificio está incompleto», musitó, y en ese momento el aire se llenó de un hedor a cenizas y tristeza. «Incompleto», repitió María, su corazón golpeando en su pecho. ¿Qué tenía que hacer? Los ecos de su familia perdido seguían resonando en su mente, ahora transformados en exigencias y ruegos. La figura se encurvó hacia adelante, como un depredador en busca de su presa. «Tú decides, María», como antes. «Tu elección traerá más que un final». El horror se apoderó de ella, la niebla cada vez más densa parecía tener vida propia, constriñéndola. Con un movimiento desesperado, logró apartarse, llevando a sus hijos detrás de ella, pero sabía que el tiempo se acababa. Una maldición eterna la acechaba, y solo una decisión podría liberarlos. «¿Y si mi elección abre la puerta al infierno?», pensó, la oscura figura aún filtrándose en sus pensamientos. «Corre». «Este no es el fin», gritó María, tirando de sus hijos hacia el bosque sombrío donde sabían que había un camino a seguir, pero estaban atrapados entre lo conocido y lo desconocido. Y al girar, el rostro de su abuela apareció una vez más, en la niebla, sus ojos vacíos mirándola con anhelo. «Recuerda lo que te dije, todo tiene un precio». Mientras su corazón palpitaba con fuerza, María supo que el mayor terror estaba por venir. Una voz dentro de ella susurraba: «El sacrificio debe hacerse», y cuando sus pies comenzaron a moverse, el bosque a su alrededor pareció cobrar vida, como si estuviese observando, aguardando la decisión final que pasaría si, al final, el sacrificio no era lo que pensaba. En la penumbra, la verdad aún estaba en las sombras, amenazando con revelar algo más horrible que lo que ya habían enfrentado.
Mientras la niebla envolvía a María y sus hijos, el ambiente se tornó cada vez más opresivo. La figura encapuchada se acercaba, con una sonrisa que helaba la sangre. Tu sacrificio es inminente, musitó, y las sombras danzaron a su alrededor, como si respondieran a esa proclamación. María sintió el rugido del temor en su pecho, pero había una chispa de determinación que brillaba en su interior. No podía permitir que esa oscuridad se adueñara de su familia. No vamos a quedarnos aquí, exclamó, tomando de la mano a Sofía y Diego. Empezaron a correr hacia la penumbra del bosque, el suelo temblando bajo sus pies como un latido agitado. A cada paso, las risas burlonas de las sombras se intensificaban, resonando como ecos de sus miedos más profundos. Pero al mismo tiempo, un deseo de lucha se encendía dentro de María. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la de sus hijos. Tenía que encontrar una salida, y tenía que hallar el valor para enfrentar su propio miedo. A medida que se internaban más en el bosque, el aire se volvía más fresco, de repente, notaron que las risas se desvanecían, convirtiéndose en un murmullo lejano, casi como un susurro. Las sombras, antes tan amenazantes, parecían estar dejando de seguirlos. ¿Qué está pasando?, preguntó Diego, mirando a su madre con incertidumbre. María no sabía qué responder, solo sentía una mezcla de alivio y tensión. Podrían estar cerca de escapar, pero sabía que no podían confiarse. Finalmente, tropezaron con un claro iluminado por una intensa luz plateada. La luna colgaba en el cielo como un faro en la oscuridad, y en el centro del claro, un antiguo altar de piedra se erguía majestuoso, cubierto de musgo y flores silvestres. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. María sintió que un impulso la guiaba hacia el altar. Esto puede ser nuestra única oportunidad, dijo, sintiendo el peso de las sombras aún acechando. ¿Oportunidad para qué?, cuestionó Diego, temeroso. Para enfrentar lo que somos, respondió María, y aunque sus manos temblaban, avanzó. Al llegar al altar, un sentimiento de calidez la envolvió, como si el lugar mismo le hubiera otorgado una bienvenida. Las memorias de su abuela la inundaron, sus enseñanzas regresaron como ecos y María comenzó a hablar. Vengo aquí, con mis hijos, dispuesta a enfrentar mis miedos. No dejaré que nos atrapen otra vez. La luz del altar pareció brillar más intensamente al pronunciar esas palabras, y la bruma se disipó, revelando un camino hacia la libertad. Las sombras, aturdidas, retrocedieron, y la figura encapuchada apareció, furiosa, como un torrente oscuro intentando cruzar el umbral. No puedes escapar. Este lugar no es tuyo, rugió, pero María sintió la fuerza de su determinación y gritó, no somos tus prisioneros. Aceptamos nuestro destino. Con esas palabras, algo en las sombras se rompió. La figura se retorció, las risas se ahogaron en gritos de frustración mientras las sombras se convertían en vapor, dejando un ecosistema de calma a su paso. El altar emitió un último destello de luz y, en su interior, una bolsa de pétalos se formó, brillando con todos los colores del arco iris. Esto es nuestra esperanza, dijo María, extendiendo la bolsa hacia sus hijos. Debemos usarla, y con ella, todos nuestros miedos se arrebatan. ¿Y si no funciona?, preguntó Diego, dándole vueltas a sus propios miedos en su mente. No sé. Solo sé que tenemos que intentarlo, afirmó María con pasión. Se apretaron las manos, y al unísono, echando abajo todas sus dudas, los tres lanzaron los pétalos al aire. La luz envolvió el claro en una explosión de colores y alegría, creando una burbuja de energía vibrante que repelió cualquier sombra que intentara infiltrarse. A medida que los pétalos flotaban, las risas se desvanecieron por completo, y la niebla que una vez parecía ser su prisión comenzó a disiparse, dejando claro el camino ante ellos. María, Sofía y Diego se abrazaron, sintiendo la mezcla de alivio y amor que los mantenía unidos. Con el temor arrojado detrás de ellos, comenzaron a avanzar hacia el nuevo destino,
dejando atrás los horrores de la cabaña. «Mirá, el amanecer», gritó Sofía, al tiempo que un nuevo sol aparecía en el horizonte, de color dorado y resplandeciente. Las sombras ya no eran el enemigo, habían enfrentado su verdad y habían ganado. María sintió que su corazón se llenaba de esperanza, con el sonido melódico de un nuevo día. María supo que habían superado la oscuridad, y el camino hacia su futuro brillaba ante ellos. Agradecida por la vida, abrazó a sus hijos, sintiendo que juntos enfrentarían cualquier adversidad que se presentara. Ya no temía a las sombras, eran parte de su historia, pero nunca más determinarían su destino. A medida que el sol se alzaba, la cabaña en el bosque se desvaneció detrás de ellos, como un eco de lo que una vez fue, solo un recuerdo que marcaría su viaje hacia la luz y el amor. A ti que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo. No quiero que te pierdas las próximas historias exclusivas que traigo para ti. Y por favor, dale al botón de like ahora mismo. Necesito tu apoyo para alimentar el algoritmo. Quiero inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Esto es importante para todos nosotros. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan vivir estas historias. No esperes ni un segundo más para apoyar.